Le agradecemos mucho porque hemos estado estudiando esta mesorá de Yohanan y pues es bien singular todo el relato que él hace acá de nuestro Adón, de nuestro Machía, y preciso pues nos viene muy bien con la preparación para Pesa. Padre, te agradecemos también para Purim, te agradecemos por tus bondades, por tus bendiciones, por tus maravillas, y clamamos por la ayuda de esa sabiduría, de esa luz, de ese discernimiento que viene de tu espíritu, para obedecer, y a medida que obedecemos, ir entendiendo en una forma práctica tus bondades, tus misericordias. Padre, toda Rabá, en el nombre de Yeshua. Amén, amén. Bueno, entonces, pues nosotros vemos que Kefa negó a Yeshua, lo negó 3 veces, pero él también lloró amargamente haber negado a Yeshua, y lo mismo pasa con Judas. Judas también llora amargamente, pero Judas, ¿a dónde va? Judas va a los sacerdotes, a decirle a sus compinches, a decirles que él ha hecho muy mal, pero no vemos que en algún momento él lo haga con Dios. En cambio, Kefa, no vemos que vaya donde nadie. Él no va donde alguna persona, donde alguna autoridad, donde algún ser humano, a reconocer el error que cometió, sino que él en su conciencia está angustiado por esto, y entonces se percibiera como que es él con Dios. Él no está con nadie más, él no está buscando la justificación o la absolución o el consuelo o la consejería de alguien. Él está directamente yendo a Dios. Y también esto tiene alguna relación con Yom Kippur, que en Yom Kippur se cogen 2 cabritas gemelas, 2 cabritas iguales, idénticas, y se echan suertes, los cabritos se echan suertes, y una suerte cae por el Eterno y otra suerte cae por Azazel. Y el cabrito por el Eterno, pues es ofrecido al Eterno. Entonces nosotros vemos cómo después Yeshua le dice a Kefa que él va a ser ofrecido al Eterno, así como su maestro también lo va a hacer. Entonces, pues él está dispuesto, y ya las mismas veces que él niega a Yeshua, esas mismas veces él es confirmado y dice, sí, Señor, yo te amo, y se pone triste al final y dice, pero si tú lo sabes, ¿por qué me sigues preguntando? Y entonces ya el Señor le anuncia que él va a ser ofrecido. Entonces aquí tenemos un cabrito por Jehová, o por Adonai, por Elohim, por el Eterno, por el Padre, y tenemos otro cabrito por Azazel. El cabrito de Azazel es llevado fuera al desierto y es echado por un despeñadero y se despedaza, se revienta. Entonces aquí está este Judas, que es como el que tiene ese final. Entonces esa conexión acá también de Pesa, que en algunas veces lo hemos hecho, de Pesa con Yom Kippur. Creo que era como esa tal vez la parte, no sé. Bueno, entonces en el capítulo 14 tenemos, no se turbe vuestro corazón si tenéis obediencia para aprender, para entender, para aprender a confiar en el Eterno. Sabemos que a medida que vamos obedeciendo, vamos viendo las intervenciones milagrosas del Eterno y vamos aprendiendo más cómo es de alerta Él con todos los detalles de lo que nos pasa y cómo Él nos saca de todas las situaciones. Entonces, esa medida que vamos
caminando, que vamos practicando, que lo vamos entendiendo, que lo vamos conociendo y que nos vamos confiando más porque entendemos mejor su poder, pero es a medida que obedecemos. No es solo algo intelectual, sino que a través de la práctica el Señor se nos va manifestando, se nos va dando a conocer, nos va enseñando más de su carácter, de su misericordia, de su atención, de su gracia, de su disposición para o fortalecernos según las situaciones o irnos sacando de las pruebas conforme Él disponga. Dice, y entonces debido a eso no debemos tener turbación en el corazón. La turbación en el corazón indica falta de conocimiento del Eterno, falta de saber cómo es que Él interviene, cómo es que Él actúa, cómo es que Él o nos fortalece para que vivamos una circunstancia complicada o para que la salgamos de ella, para que la superemos. Entonces, cuando falta ese conocimiento por la vía práctica, falta esa confianza, ese entender el poder del Eterno, ese haberlo experimentado, haberlo vivido, y entonces va a haber turbación de corazón. Y también esa falta de ejad con los planes, con las disposiciones del Eterno y con lo que nuestra mente o nuestros sentimientos nos preocupa o nos angustia o no nos deja como estar como esperanzados, confiados. Entonces entramos en turbación, en preocupación, en angustia, en confusión. Dice, si tienen esa experiencia de obedecer a Eloa y a través de la obediencia, aprender, entenderlo, conocerlo, ténganla también en mí. Ustedes van a ver, van a ser testigos, lo han sido ya, de las persecuciones, de los insultos, de las amenazas, de todo lo que ha habido, aún desde antes de nacer, de ese concepto que hay de que él es un hijo de fornicación, todo este tipo de cosas. Y sin embargo, dentro de esas situaciones, Kefa tiene la revelación que él es el hijo de Eloa. Y ahorita él va a vivir esta experiencia de ser torturado y ser sacrificado y luego resucitado. Entonces les dice, ténganla también en mí. Yo también por la experiencia he aprendido a conocer a Dios, a confiar en Él, en mi Padre, en vuestro Padre. Entonces, por la vivencia que van a tener, el testimonio, lo que ustedes mismos van a poder ver, no solamente en sus propias vidas, sino en mí, entonces crean así como yo, crean también en mí y crean en el Padre. Dice, entonces aquí habla de que cuando hay esa fe, cuando hay esa comprender el poder del Eterno y sus formas de intervenir, cuando hay esa unión con el Espíritu y el Espíritu nos va guiando y vamos manteniendo esa ejad y nos vamos dejando llevar y con esa tranquilidad de que es con el Espíritu que vamos, que es Elohim mismo el que nos está guiando, que es Yeshua mismo, ese Espíritu que estaba en él, que lo dejó con nosotros. Entonces, de esa manera, pues sí, habrá momento en que ante una prueba habrá tristeza, habrá dolor, pero no habrá confusión, no habrá desasosiego, no habrá zozobra, habrá una confianza y una seguridad en que Dios está, habrá un shalom, habrá un amor, habrá un perdón, habrá un dominio propio, la persona no va a estar enloquecida, fuera de sí, no va a estar con el corazón turbado. Y entonces dice, por ahí derecho lo conecta eso con lo que sigue diciendo. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si no fuese así, se los hubiera dicho. Voy a preparar lugar para vosotros. Entonces aquí este lugar, pues sí, es la misma casa del Eterno. La casa de él, pues es su templo, donde él tiene su trono, y al mismo tiempo de ser un
templo, de ser una casa de habitación, también es un palacio real. Entonces, ese templo de Eloa es todo eso, es su palacio, es su trono real, es su lugar de habitación. Entonces dice que allí hay muchas moradas. Esas moradas no se refiere a, digamos, como a las comodidades, a los lujos y a la cantidad de facilidades y de recursos que tenga el espacio, el lugar para vivir. No se refiere a eso. Que muchas veces en las enseñanzas, en las iglesias, en las congregaciones, están hablando de que cómo serán esos lugares, de piedras preciosas, de metales preciosos, de maravilla esos lugares. Sí, es posible que sí. No vamos a decir que no. La nueva, pues cuando Yeshua venga, todavía no es la nueva Jerusalén, es esta misma Jerusalén, pero restaurada, restablecida, y seguramente va a haber muchas cosas muy hermosas en ese palacio real y en ese templo, y sin hablar de la Nueva Jerusalén, allá sí que es cierto, pero aquí el texto no se refiere a eso, el texto se refiere a la importancia de estar junto con Eloa y estar junto con Yeshua viviendo en el mismo lugar, la necesidad, el gusto, el deleite de vivir con él, independientemente si hay comodidades o no. Eso no es lo que se está considerando acá. Y sin embargo, pues en las enseñanzas hacen énfasis en eso, que casas tan maravillosas, que construcciones tan esplendorosas, tan fuera de lo común, tan extraordinarias, celestiales, que con todos esos materiales preciosos, y hacen el énfasis, la referencia, el enfoque en eso. Y aquí el texto, por la palabra que usa, no tiene en cuenta ese punto. No es que vayamos a decir que no está incluido o que eso no existe así. Algo más importante que eso. Y lo más importante que eso es poder vivir con el Padre en una misma casa, en un mismo lugar, en un mismo edificio o en una misma casa con espacios para todos. Para todos es como cuando digamos, se va a presentar una persona así muy importante, pues para cada grupo de personas, lo importante es según sus intereses. Para unos fanáticos de fútbol, por ejemplo, pues lo importante es su equipo, o para unos fanáticos de los cantantes, o lo que sea. Para unos fanáticos de entretenimiento, de diversiones, pues será algún circo o alguna ciudad de esas mecánicas que llegan y que recorren por las ciudades y por los países, en fin. Para grupos de creyentes, pues algo así importante, un evento muy importante, será que llegue un jefe o una persona nombrada de su movimiento filosófico, religioso, o en fin. Y a estas personas no les es de mayor importancia, digamos, las condiciones en las que se van a reunir en ese lugar. Si se van a reunir en un estadio, en un coliseo, si tienen que viajar a otra ciudad, si tienen que viajar a otro país, no están preocupados, no están angustiados y no se van a cohibir de llegar hasta donde tengan que llegar por las dificultades que haya para viajar, para el dinero aquí en Colombia, que llegan y llenan al Huila de turistas nacionales y hacen el reinado del café por ahí derecho y hacen la calificación de las reinas con el joropo y todo esto. La gente duerme en las calles.
las calles son llenas, no hay capacidad para acomodar todas las personas en los hospedajes, en los hoteles, pero a las personas eso no les preocupa. Antes eso es como parte del gozo, del disfrute, del evento. A las personas lo que les interesa es estar ahí, en ese lugar, mirar esas personas que quieren mirar, ver esas presentaciones que les gusta ver, y eso es lo importante, eso es lo fundamental. Entonces aquí este versículo, cuando Yeshua dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay, y si no fuera así ya se los habría dicho, pero yo me voy a ir a preparar los lugares para ustedes. Se está refiriendo es a ese anhelo, a ese gusto, a ese deleite, a esa prioridad de que lo importante es estar ahí, en ese lugar, que lo importante es convivir, estar todos juntos en ese palacio o en esa casa, en una casona grandísima. Eso es lo importante. Y todavía más que el lugar y que estar ahí es estar en esa intimidad con el Padre, en esa cercanía con el Padre. Nosotros vemos que cuando las personas van a un evento de estos, o por ejemplo, también en un evento cultural que se presenta un escritor o algo, todo el mundo se quiere acercar al escritor, todo el mundo quiere hablar con él, todo el mundo quiere un autógrafo, quiere un libro con una dedicatoria del autor, o si es un cantante, quiere ante todo las chicas quieren que las miren y que les firmen un papelito, que les hagan un guiño de ojo, a un punto, a un lugar donde se sienta esa cercanía, donde se sienta esa familiaridad, donde se sienta esa unidad con ese personaje, lo mismo, y también en particular cada uno de una manera específica, especial, lo quiere, lo anhela. Entonces a eso se refiere Yeshua cuando dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Entonces todos tenemos ese anhelo de ser uno con el Padre, y para todos es posibilidad de ser accesible y estar personalmente con cada uno de todos los que estén allá de una forma colectiva, con todos. Y dice, si no fuera así, ya yo les habría de habitar con el Padre en una forma personal cada uno y al mismo tiempo en forma colectiva todos con Él. Pero me voy a ir a prepararles el lugar. Entonces esa es una bendición que el Señor no nos la da solamente por un momentico, como pasa con estos eventos. El Señor quiere que la estemos disfrutando desde ya. El Señor quiere que desde ya entremos en esa ejad, en esa unión, en esa familiaridad, en esa intimidad con Él y con Yeshua, y a través de Yeshua. Y lo que nos capacita para que eso sea así es el Ruach. No hay otra manera. Nuestra propia, digamos, voluntad humana, nuestros pensamientos. Entonces a eso se refiere esto, a esa unión, y que esa unión debe estar operando desde ya. Y en este momento opera, y la forma que opere es por el Ruach Kodesh. Esa es la forma. Nosotros podemos tener mucha disposición en cuanto a nuestras facultades humanas, nuestra mente, nuestra alma, nuestros sentimientos, y disponer también nuestro cuerpo, todo a ir en función de esa unión, pero realmente lo que logra que eso sea efectivo, que eso sea real, es cuando entra en ese contacto nuestro espíritu con el espíritu de Dios, y ahí está la clave de todo, de todo, de todo. Dice, cuando me vaya, les voy a preparar el lugar y voy a regresar nuevamente y los haré uno conmigo, para que donde quiera que yo esté, ustedes también estén. Y nosotros sabemos que ser hechos uno con Yeshua es al mismo tiempo ser hechos uno con el Padre. Él nos dice en Apocalipsis que dice, yo estoy en la puerta tocando, llamando, y el que abra, yo puedo entrar y voy a cenar con él,
y, voy a estar con mi Padre y vamos a cenar todos juntos. Va a ser un deleite, una unión, una ejad completa. Entonces, cuando Yeshua nos toma consigo mismo y nos hace uno con él, y donde quiera que él esté, estaremos nosotros, él no viene solo, él viene con el Padre, porque en él está la manifestación, la plenitud de la manifestación de Dios. ¿Y por cómo se da eso? Se da con esa presencia del Espíritu que está en él. Esto es muy, muy, muy distinto a todo ese relato, a todo ese lamentable, muy lamentable comentario que oímos tanto en las congregaciones. La unción, este sí tiene la unción, llegó la que tiene la unción, llegó el que tiene la unción. Eso no es cierto, eso no es cierto. Tener la unción es estar en esta llenura del Espíritu a través de la cual se alcanza la ejad completa con Yeshua, ser uno con él, que donde quiera que él estemos nosotros, que nos tome consigo mismo a todos y donde quiera que él esté, estemos nosotros, y sabemos que de esa manera estamos unidos con el Padre, porque es a través de él, que eso sí es unción, esa es la unción. Y las congregaciones y los maestros y las pastoras y los congregantes, tantas personas, todo mundo con ese concepto tan erróneo. Ay, la unción, el ungido, la ungida. Aquí esta congregación está llena de unción. Aquí todos estamos llenos de unción. Y no tienen ni siquiera la mínima noción de que estar en unción es estar en unidad con Yeshua, donde quiera que Yeshua esté, nos lleve con él, nos lleve consigo, y donde quiera que eso pase, estamos unidos con el Padre y estamos unidos entre todos. Y entonces Yeshua nos dice, ustedes ya saben el camino a donde yo voy a ir. Entonces, uno pensaría que el camino es ese recorrido que él hace desde acá, desde la Tierra, por todo el universo, no sabemos cuántos años luz, hasta llegar al trono celestial. Sí, en parte, ese es un aspecto, pero el otro aspecto que tenemos que considerar es por dónde llegó él al Padre. Él llega al Padre a través del Espíritu, a través del Rúa. El Rúa es el que le permite a Yeshua hacer esa conexión. ¿Y quién me muestra ese camino? ¿Quién me muestra ese recorrido? ¿Quién me abre esa puerta para llegar allá? Yeshua. Entonces él me está diciendo, ustedes ya saben el camino, ustedes ya lo han visto, ustedes ya conocen cómo yo llegué allá, conocen cómo yo tengo entrada a ese trono, y yo ya les abrí el camino, ustedes simplemente recórranlo, síganlo, ya yo les abrí la puerta, entren por ella, y ya saben cómo esa vía los lleva a un fin, a un objetivo, y es que les permite encontrarse directamente con el Abba y tener la ejad completa con él, y es a través de mí y en el poder del Espíritu. Y entonces se ve que ellos no tienen ni idea qué es lo que Yeshua les está diciendo, no captan absolutamente nada. Ellos aquí por lo menos las congregaciones dicen, ay, la unción, y tenemos mucha unción, y llegó el ungido y llegó la ungida. Aquí estos apóstoles, estos discípulos de Yeshua que todavía no habían sido designados apóstoles, no tienen ni siquiera esa noción. Ellos, aquí empieza Tomás y le dice, bueno, Adón, Señor nuestro, no tenemos ni idea para dónde es que vas. Uy, ¿cómo así? Pero no lo han visto todos los días, en cada situación, en cada momento. ¿Cuál es el recorrido que él hace y a dónde es que llega? ¿Con quién es que se contacta? ¿Quién es que lo relaciona con el trono del universo? ¿Y cómo es que luego de regreso él manifiesta toda esa gloria del Padre? Y entonces aquí viene el discípulo y le dice, no tenemos ni la menor idea, ¿usted para dónde es que va? ¿Usted qué es lo que va a hacer? Y dice
Y si ni siquiera sabemos para dónde es que va, iremos a saber cuál es el camino, mucho menos. Si por lo menos supiéramos para dónde va, de pronto pues podríamos tener alguna noción del camino, pero sin saber ni para dónde va, pues mucho menos iremos a saber cuál será el recorrido, cuál será el camino. Y Yeshua le dice, yo mismo soy el camino. Claro, porque como él está lleno del Rúa, y el Rúa es el camino, yo mismo soy el camino. Yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces él aquí les está hablando del templo, les está hablando del Mishkan, sea el templo hecho en el desierto, el Ohel Moed, la tienda de reunión, la casa de mi padre donde hay muchas moradas, y ese es un lugar de reunión donde todos podemos encontrarnos personalmente con él y también en forma colectiva. Ahí, para allá es para donde yo voy. Y entonces aquí en la tierra hubo un Ohel Moed físico y luego se construyó un Beit Hamikdash, un modelo físico de ese templo celestial. Y entonces, pues el Cohen Agadol entra por ese recorrido que tiene que realizar hoy, pero no al templo al templo terrenal, que es una figura, que es un modelo del celestial. Voy a entrar directamente al celestial, directamente al celestial. Y si ustedes han visto cuál es el recorrido que se hace acá en la tierra para llegar al arca, al propiciatorio o al reconciliatorio, entonces también saben cuál es el recorrido para llegar al celestial. Yo soy el camino, así se llamaba la primera puerta para entrar al templo, la puerta del camino. La segunda puerta, que estaba ya, la primera puerta era la que estaba para ingresar al lugar de las ofrendas, al altar de los sacrificios. Y ahí entra uno al patio del templo. Y luego está las habitaciones donde está el lugar santo y el lugar santísimo. Ahí está la segunda puerta. Entonces esa es la puerta de la verdad. Entonces la primera puerta es la puerta del camino, el Aderek. La segunda puerta es la Aemet, la verdad. Y la tercera puerta es la que ya me pone en contacto directamente con el árbol de la vida. Y entonces así se llama esa puerta, la puerta de la vida, Ajaín, el camino, la verdad y la vida. Le dice, ese es el recorrido. Ustedes no han visto ese recorrido a través de toda la historia de Israel, cuando tuvieron el templo en el desierto y después cuando tuvieron el templo en Jerusalén. Ese es el recorrido que yo estoy haciendo. Y a ese lugar, ese es el camino que yo recorro, y a ese lugar es a donde me permite llegar, al árbol de la vida, al Padre mismo, al trono celestial, a la plenitud de la Ejad con el Espíritu, con el Padre, con el Espíritu. Yo creo que si no había entendido lo primero que Yeshua le había dicho, ahora esto segundo que Yeshua le está diciendo, menos lo entiende. Yo no sé, debe haber quedado más confundido. Entonces dice, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces yo soy el Cohen Agadol que hago ese recorrido, que camino esa senda y que cruzo esas puertas y llego hasta el árbol de la vida. Y una vez yo lo haga, todo el que yo reúna conmigo, todo el que yo haga uno conmigo, el que yo tome conmigo, va a ir también en ese mismo recorrido y vamos a llegar todos juntos al mismo punto. Ese es el destino que nos espera. Ese es el objetivo que tenemos que alcanzar. Entonces dice, si tienes una relación íntima conmigo, si yo te puedo tomar conmigo mismo y hacerte uno conmigo para que donde yo esté, tú también estés, allá es donde te voy a llevar. Entonces, también con mi Padre la tendréis. Si entramos en esa ejad con Yeshua, Él nos va a conducir por ese camino y por esas puertas hasta que lleguemos al árbol de la vida, o sea, al Padre, y tengamos una completa ejad con Él.
y desde ahora la tenéis y la habéis visto. Entonces, en Yeshua lo hemos visto. Él, aún siendo un hombre, un ser humano, ha entrado en esa intimidad con el Padre. Y dice, y ustedes también lo pueden tener. Se hacen uno conmigo, y al hacerse uno conmigo, yo los llevo hasta allá. Yo los conduzco hasta allá. En el lugar donde yo voy a estar, ustedes también van a poder estar. Y entonces le dice Felipe, Señor, muéstranos al Padre y eso será suficiente. Entonces aquí ya como que medio captan que el recorrido es para llegar hasta el Padre. Y dice, pero bueno, como ¿para qué vamos a hacer todo ese recorrido? ¿Y para qué vamos a caminar toda esa senda? ¿Y para qué vamos a cruzar todas esas puertas? Y no hemos visto nada. Y no hemos visto a nadie. No, 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 no. Muéstrelo, manifiéstelo. Y con que lo manifieste, con eso quedamos contentos, con eso es suficiente. Ya no necesitamos hacer esfuerzos de ponernos a caminar y ponernos a cruzar todas esas puertas y atravesar toda esa senda. Eso será lo suficiente. Y entonces Yeshua le dice, ¿cómo así? ¿Pero usted de qué me está hablando? Todo el tiempo les he manifestado al Padre en todo momento, en toda circunstancia, en toda situación. Todo lo que ustedes han visto en mí, lo que han oído, lo que he hecho, como yo hablo, etc. Todo. Nada es mi propia voluntad, mi propia mente, mis propios sentimientos expresándose. Yo suprimí todo eso y dispuse completamente mi voluntad y mis facultades para que sea el Padre el que se exprese a través de ellas. ¿No te has dado cuenta? ¿No lo has podido ver? ¿No te has dado cuenta quién es el que se expresa a través de mí? Y pues el Padre, el árbol de la vida, se expresa a través de esa semilla que hay en Yeshua, que es su rúa, el rúa del Padre, es su espíritu. Dice, si me has visto al Padre. Si me has entendido cómo yo pienso, cómo hablo, cómo hago las cosas y cuál es ese poder, ese espíritu que hay en mí que se manifiesta a través de mí, ya es tiempo de que lo hubieras conocido, de que lo hubieras identificado, que lo hubieras aprendido, que lo hubieras, digamos, experimentado. Ya es tiempo, que es el Padre mismo el que está manifestándose. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y entonces, ¿por qué vienes y me dices que te muestre al Padre? Entonces, ¿yo a quiénes es que les he mostrado? ¿A quién es que yo les he manifestado? Yo no les he mostrado, yo no les he manifestado ni a mí mismo, ni a otra cosa, porque ni pertenezco a otra cosa, ni tampoco me anima mostrarme yo. He mostrado es al Padre. Entonces, ¿ustedes qué es lo que han estado mirando? ¿Ustedes qué es lo que han estado entendiendo de lo que les he mostrado? Dice, ¿por qué entonces, ¿cómo vas a decir que muéstranos al Padre? ¿Acaso es que tú no crees que yo estoy en el Padre? O sea, yo estoy como sembrado en el Padre para hacer una imagen y semejanza de Él. Y al mismo tiempo el Padre está sembrado en mí para hacer que se manifieste a través mío. ¿Acaso tú no crees eso? Todas las palabras que yo les haya dicho no son de mi propia mente, no son de mis propios sentimientos, sino que son el Padre mismo que se manifiesta a través mío. Y también se manifiesta en las cosas que yo hago, no solo en las que digo, sino en las que hago. En el versículo 11, digan, crean que yo estoy incrustado, que yo estoy integrado, que yo estoy hecho uno con el Padre, que estoy en Él y que Él está en mí. Él es el que me ha engendrado. La semilla de Él es lo que yo manifiesto. Y si no creen en eso, pues como que deduzcanlo, como que acéptenlo, como que entiéndanlo por la manifestación que han visto de las obras que Él hace. Yo soy un ser humano y ningún ser humano es capaz de hacer esas obras. Yo no soy capaz de hacer esas obras
Cualquier persona no es capaz de hacer esas obras, de tener esa sabiduría, de hacer esas sanidades, de hacer resurrecciones. Esas no son obras que estén en el poder, en la capacidad de algún ser humano llevarlas a cabo, de algún ser humano realizarlas. Entonces tiene que ser el Padre el que las está haciendo. ¿Y no ven ustedes a través de todas esas obras su poder, su misericordia, su gracia, su perdón, su paciencia, su amor, su tolerancia, su bondad? ¿No lo han podido ver? Y todos estos existencia que yo he dedicado y este entrenamiento que les he hecho, y están como que, ¿qué es lo que está pasando acá? Como que es algo, una situación, una más de tantas, pero no, esta no es una más de tantas, esta es la única, esta es la especial, la singular, la exclusiva de parte del Padre. Tengan completa confianza, completa convicción de que yo estoy integrado al Padre y el Padre en mí, y percíbanlo por las obras. Con toda seguridad, con absoluta seguridad les digo, el que confíe en mí, en todo lo que yo digo y en todo lo que yo hago, va a tener poder también de hacer obras de la misma forma, y incluso hasta obras mayores, porque yo me voy a ir al Padre y los voy a dejar a ustedes encargados. Ustedes son los que quedan a cargo de continuar haciendo este trabajo, de continuar haciendo esta labor. Entonces tienen que hacer unas cosas aún mayores que las mías. Dice, y todo lo que pidan al Padre, en ese espíritu que hay en mí, el Padre lo hará para que Él sea glorificado por el Machía, o sea, glorificado en el Machía, o sea, en la unción que yo tengo. Eso sí se llama unción, en la unción que yo tengo, en la llenura que yo tengo del Espíritu, en ese nombre que hay en mí. Ustedes van a clamar al Padre y el Padre va a responder para darle gloria al Machía, o sea, a la unción, al Espíritu, al Rúa, y es a su Hijo, por el cual Él se manifestó, y a Él mismo, a su propia mente, que es su Espíritu. Y si algo piden en esa unción que yo tengo, o sea, en ese Espíritu que habita en mí, en esa semilla que yo tengo, yo lo haré. Por eso Él nos dice que tenemos que andar en espíritu y en verdad. Entonces, a veces estamos pidiendo cosas que no las estamos pidiendo en el espíritu, o sea, no es en la voluntad del Señor, en la instrucción del Señor, que pidamos esto o aquello, o que lo pidamos de esta manera o de aquella manera. Si me aman, entonces obedezcan mis mandamientos. Entonces, aquí está Yeshua diciéndonos que el amor, entrar con Él en esa ejad, creer en Él y todo esto, es obedecerle, seguir sus instrucciones, seguir sus mandamientos. Bueno, y un milagro muy grande, sumamente grande, más grande que los milagros que ha hecho Yeshua, es que una persona sea rescatada de su vana manera de vivir. Ese es el milagro más grande, que una persona sea preparada como un terreno abonado para que en ella pueda ser sembrada la semilla del Padre y crezca, prospere. Ese es el milagro más grande, porque ese es el milagro que cura todas las enfermedades. Ese es el milagro que levanta de los muertos y libra no solamente de la muerte física, sino de la muerte eterna. Ese es el milagro que trae la liberación de toda opresión espiritual y el milagro de los milagros. Ese es un milagro más grande. Y dice, y yo le voy a rogar al Padre, o sea, yo voy a interceder, yo voy a orar para que Él les mande el Menahem, el Consolador, para que esté con ustedes siempre. Yo voy a orar al Padre, voy a interceder, voy a rogar
para que ustedes puedan tener vivir en este mundo, en todas las dificultades, en todas las presiones, en todas las situaciones complejas y también en las no complejas y tal vez más llamativas, más agradables. Eso es más peligroso todavía porque nos llevan a ser engañados, para que el consolador, el Menahem, siempre esté abriéndonos el entendimiento y no dejándonos ni turbar el corazón por las circunstancias complejas, ni tampoco deslumbrar por las cosas que nos traen alguna facilidad, alguna luz ilusoria, alguna apariencia de luz. Dice que sea todo en el Rúa de verdad, en espíritu y en verdad, y en el Rúa de verdad. Y ese Rúa de verdad, el Rúa de la verdad, no lo conocen en este mundo malo o en esta edad presente. En general, la humanidad no está preparada, no está predispuesta para entrar en esa edad con ese Rúa de verdad. Ni puede ver ni relacionarse con él. No lo pueden ver, es una cosa que no es visible, no es perceptible comúnmente para todos los seres humanos en esta edad presente, ni están en capacidad de relacionarse con él, con el Rúa de verdad. Entonces esto es un milagro y esto también es una cosa que tiene que haber primero una percepción de la persona de estos asuntos, un interés, una búsqueda, un ruego, una súplica, una disposición, una obediencia, una oración y esperar que el Señor en su bondad disponga, prepare todo esto, responda a toda esta buena voluntad para que Él haga el milagro. Ese es el milagro más grande de todos. No hay otro milagro más grande que ese. Y ese debería ser nuestra prioridad, y esa es la prioridad del Padre, y esa es la prioridad de Yeshua. Entonces la prioridad no son solamente milagros físicos. Los milagros físicos son una señal de que ya ha habido otro milagro más grande que ese, que es este milagro espiritual. Dice, no los voy a dejar huérfanos. Bueno, dice, ustedes, los llamados, los escogidos, los que se han dispuesto a obedecer y a orar y a buscar, ustedes sí pueden conocer ese Rúa de verdad. Y Él mora con ustedes, o sea, está con nosotros, con cada uno de nosotros. En otro lugar dice, está con nosotros y en medio de nosotros, y va a estar dentro de ustedes, va a estar dentro de ustedes. Entonces, aún desde que esté con cada uno de nosotros o esté en medio de nosotros cuando estamos juntos, desde ahí ya lo conocemos, desde ahí ya lo percibimos, desde ahí ya entendemos, ya captamos, desde ahí ya obedecemos, y a medida que vamos obedeciendo, vamos entendiendo mejor. Mucho más será cuando esté dentro de cada uno de nosotros. Entonces se ve que ellos todavía no tenían ese espíritu dentro de sí. Estaba en medio de ellos, estaba con cada uno de ellos, pero todavía no estaba dentro de ellos. Dice Yeshua, va a estar dentro de ustedes, así como has estado dentro de mí, como ustedes lo han visto. Y dice, no los voy a dejar huérfanos, voy a venir a ustedes. ¿Y cómo va a venir Yeshua a nosotros? ¿Va a seguir en medio de nosotros en cuerpo glorificado? No, él ya dijo que no iba a estar acá, que iba a estar allá con el Padre en su cuerpo glorificado y que nosotros íbamos a quedar acá solos, que va a estar con nosotros a través de su espíritu, a través de ese espíritu del Padre, a través de esa semilla del Padre que está en él nos la va a mandar a nosotros, y de esa manera, así como él estuvo aquí con el Padre, nosotros vamos a estar con él y con el Padre. Dice, dentro de poquito, esta generación presente no me va a volver a ver más, y no lo han vuelto a ver más. Por más que digan que lo entienden, que lo conocen, que, bueno, no sé cuántas cosas, y que han hecho milagros
en nombre de Él y que han enseñado en nombre de Él, dice, no me conocen y no me van a volver a ver más. Y ustedes me verán. Entonces, una persona que verdaderamente el Espíritu está con ella o está en medio de ellos, en un grupo, están viendo a Yeshua, estamos viendo a Yeshua. Y si está dentro de nosotros, pues con mayor razón. Entonces, la demás gente no ven a Yeshua, ven es los milagros, ven es las señales, van es en busca de sanidad, van es en busca de experiencias, que me dio calor, que me dio frío, que me dio convulsiones, que me dio el ataque de risa. Van es buscando experiencias, pero no ven a Yeshua y no ven al Padre. Y dice, pero ustedes sí me van a ver, porque yo vivo y ustedes también vivirán. En aquel día recibirán mi conocimiento, mi sabiduría, y entenderán que yo estoy con mi Padre, soy uno con Él, y que ustedes están en mí, que yo los he tomado conmigo, y que yo estoy en ustedes. El que tiene mis mandamientos y los guarda, los obedece, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a Él. Entonces aquí está lo que hablábamos el domingo con el hermano Vidal, y él decía, lo más importante es la obediencia, lo más importante es la obediencia. Y con la obediencia, aún sin entender y aún haciéndolo en nuestra capacidad, el Señor nos va llevando a conocimiento y nos va conduciendo al punto donde ya esa obediencia sea en el espíritu, sea en espíritu y en verdad. Y entonces Judas le dijo, pero no el Iscariot, porque el Iscariot ya no estaba ahí. Él ya, antesito de hacer todo el proceso de la cena, cuando hicieron la parte inicial, el Señor le dijo, vaya a hacer todo lo que tiene que hacer. Entonces el otro Judas, el otro Yehudá le dijo, Señor, ¿qué significa que estás por revelarte a nosotros y no al resto del mundo? Y entonces Yeshua le dijo, el que me ama, guarda mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Entonces aquí Yeshua le dice, va a llegar un momento en que esta obediencia va a dejar de ser en una fase solamente humana, con un entendimiento humano, y yo con mi Padre vamos a venir, o sea, vamos a venir en el Espíritu, lo que ya les dije antes, el Espíritu va a estar dentro de ustedes y me van a conocer y van a conocer al Padre, y vamos a hacer esa morada en cada uno, y ya las personas van a continuar esa obediencia, pero ya la van a continuar en espíritu y en verdad, no solamente en su propia capacidad humana, intelectual, con su propia alma, en su esfuerzo físico, sino que esas facultades pues van a seguir operando, pero ya no dirigidas por su intelecto, por su comprensión, por su mente, sino dirigidas por Yeshua y el Padre mismo viviendo en nosotros. ¿Y cómo viven ellos en nosotros? Por la semilla del Rúa, la semilla del Espíritu. Dice, el que no me ama, no guarda mis palabras. Entonces no obedece, se enoja, reclama, se resiente, habla de injusticia, habla de discriminación, habla de exclusión, habla de tantas cosas, se llena de amargura, y pues no va a poder entrar en esa condición que lo va a ir capacitando para que el Rúa esté con él y esté en medio de ellos, y en un momento dado pueda estar dentro de cada uno. Y las palabras que oyen no es inventada por mí, sino que viene del Padre que me envió. Dice, todo esto que les estoy diciendo no es un plan que yo ideé ni tenga yo la capacidad de llevarlo a cabo. Es el plan del Padre, y es Él, a través de su Espíritu, que tiene este conocimiento, que tiene estas explicaciones, y que también tiene la capacidad para que eso se realice así. Estas cosas se las hablo ahora que todavía estoy con ustedes. Pero ese consolador, ese acompañante, esa guía, ese instructor, ese maestro que va a quedar con ustedes, que es el Ruach Kodesh,
que lo va a enviar el Padre en mi nombre, o sea, así como estaba en mí y por todo lo que hizo a través mío, Él lo va a continuar haciendo a través de ustedes. Les va a ir enseñando todas las cosas y se las va a recordar. Mira. Entonces, vamos a entender con profundidad, con mayor unidad, con mayor plenitud, todo esto. Dice, les dejo el shalom y se los imparto a todos. Entonces, les dejo el shalom a cada uno y a todos. Yo les doy este shalom no como el mundo lo entiende o como el mundo lo concibe. Y otra vez vuelve y dice, no se turbe vuestro corazón. Entonces lo que nos había dicho en el versículo 1, no se turbe vuestro corazón, tienen esa obediencia y ese entendimiento, ese conocimiento de Dios a través de la obediencia, ténganla también a través de mi ejemplo y a través de todo lo que han experimentado conmigo. Entonces aquí vuelve y lo dice, no se turbe su corazón ni tenga miedo. O sea, hay que tener esa seguridad, esa confianza, a pesar de que las circunstancias sean difíciles o que las circunstancias sean fáciles, no nos vayan a engañar. Hay que mantenernos ni a la derecha ni a la izquierda, sino en el camino recto. Ustedes oyeron que ya les había dicho antes que me voy a ir, pero voy a venir a ustedes, a cada uno de ustedes. Si me aman, se llenarán de gozo de que yo esté con el Padre, porque el Padre es mayor que yo. Se deleitan, se van a regocijar de toda la experiencia que el Padre me dio y que ahora yo esté totalmente con Él y que ustedes queden acá continuando la tarea en esta edad presente y que lo van a hacer no solos, no sin ayuda, no sin acompañamiento, sino esa semilla del Espíritu dentro de cada uno y con cada uno y en medio de todos. Digo, ahora se los digo y antes de que ocurra, para que cuando ocurra puedan tener más comprensión, puedan tener más entendimiento y lo puedan practicar mejor, puedan obedecerlo más. Dice, ya no tengo oportunidad de hablar mucho con ustedes porque el príncipe de este mundo y el príncipe de esta edad presente, de esta época actual, ya viene contra mí, en fin, pero él no tiene nada en mí, no tiene nada conmigo. Y como no tiene nada en mí, no tiene nada conmigo, pues va a desatar toda esa ira porque no ha podido tomar parte de mí o poder integrar algo de él en mi ser. Más para que esta generación, este mundo de esta edad presente, hasta que ella vuelva, vayan entendiendo y vayan conociendo que yo amo al Padre y que el Padre me ama y que hago todas las cosas como el Padre me las instruyó. Entonces procedamos, avancemos hacia lo que va a ocurrir. Levantémonos y vámonos de aquí inmediatamente. Porque lo que va a ocurrir va a ser un testimonio de que el Padre y yo somos uno y de que el Padre, yo lo amo, yo lo glorifico y Él me ama mucho y Él me va a glorificar. Entonces aquí tenemos esas situaciones que hemos hablado en otras oportunidades, de que todo lo que hemos vivido en este mundo va dejando en nosotros señales, tendencias, intereses, inclinaciones, formas de pensar, razonamientos, formas de sentir, que bloquean la facilidad de operar en nosotros el Espíritu del Señor. Entonces eso tiene que ser milagroso, que el Señor nos ayude a salir de todos esos elementos que son que interfieren, que entorpecen, para que el Espíritu pueda hacer su obra. Nosotros, por ejemplo, los que ya hemos vivido anteriormente, digamos,
en la iglesia católica, luego en la iglesia cristiana, luego en los grupos, en los movimientos mesiánicos, y hemos escuchado todos estos maestros, todos estos profetas, todos estos pastores, pastoras, apóstoles, todas estas doctrinas que tienen en cada una de esas iglesias, la iglesia católica, las iglesias cristianas, todo eso ha dejado en nosotros una estructura, un diseño, una cantidad de cosas que de alguna manera dificultan la obra del Señor cuando la encontramos y cuando la vamos entendiendo y cuando el Señor nos la va explicando. Entonces, a unos les cuesta más dificultad dejar todo eso, lo tenían más arraigado, otros lo tenían más superficial, en otros es más fácil soltar todo eso, unos es más rápido, digamos allá. Entonces pensaba de alguna manera como en esta situación que vimos el sábado pasado. Para Juan Pablo, por ejemplo, él no vivió la iglesia católica, él no vivió esas experiencias, él no conoció esas teologías, él no conoció esas doctrinas, él no conoció esas prácticas, que las procesiones, que la Semana Santa, que la Virgen, él no conoció esos dogmas, que la Trinidad, que el cura, que la palabra del cura, que la autoridad del Papa, él no conoció absolutamente nada de eso, ni lo vivió, ni lo experimentó, ni nada, él apenas lo ha oído hablar, pero de lejos, rumores. De la iglesia cristiana tampoco, porque pues no, desde antes del nacer ya la familia estaban en el camino de las raíces hebreas. Entonces de la iglesia cristiana tampoco conoció todo eso. Los pastores, las pastoras y toda esa forma de hacer las celebraciones. Él no vivió nada de eso, nada de eso. Y de la iglesia mesiánica, él solamente tuvo como lo esencial, las fiestas, la Torá, los rezos, así como eso básico, pero como que él hubiera quedado completamente estructurado con los dogmas mesiánicos, no, sino como lo superficial del mesianismo y lo que era la parte de ceremoniales, de rituales, era algo pues como que no era lo que inspiraba su alma, sino como que era pues una práctica que se hacía cada que llegaba a cierta fecha, que cuando llegaba a cierta fecha pues nos vestíamos todos de blanco, que cuando llegaba otra fecha pues empezábamos a jugar dreidel, pero no tenía como toda una cantidad de concepto teológico sobre eso y de enseñanza sobre eso, sino que era algo pues que se vivía, pero que no había todo ese concepto, todo ese concepto de todas esas cosas. Entonces nosotros vemos que a él no le hemos dado prácticamente ninguna enseñanza de este enfoque de entrar a mirar las escrituras, de entrar a comprender ese contexto, de exponerlo, en fin. Él mismo se ha puesto a estudiar y se ha puesto a estudiar libre de todo, libre del catolicismo, libre del cristianismo, de teologías, de costumbres, de doctrinas, de tradiciones y un poquito con contexto hebreo. Eso es todo lo que él ha tenido. Y entonces ahorita él por su cuenta ha entrado como a reforzar ese contexto hebreo y nosotros vemos cómo ha sido como de fácil para él y pues es también milagro del Señor porque no es por ninguna condición personal o humana que las cosas se dan, es por milagro. Igual el milagro puede ser hecho en cualquiera de nosotros con la misma facilidad, pero pues habrá circunstancias en las que el Señor quiere que nosotros hagamos esa tarea, ese ejercicio de irnos desconectando de todo lo que
se había impregnado en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro ser, y irle abriendo el espacio para que Él cada vez más y más vaya operando a través de nosotros. Entonces, pues son cosas que también son la voluntad del Señor. Entonces vemos como esa situación, como esa circunstancia. Entonces, pero eso no es motivo de tener algún desánimo, sino todo lo contrario, pues es como el Señor considere. Y a lo mejor delante del Señor será más, digamos, más valioso una persona que alcance a entender y a enfocar su palabra y aplicarla con todo este contexto, después de haber hecho todo el recorrido, toda la dificultad, todo el esfuerzo de deshacerse de todo lo que nos habían puesto, que nos bloqueaba, ir quitando todo eso y desbloqueando para que el Espíritu pueda obrar. Entonces tal vez el Señor mirará eso como más valioso, probablemente, que una persona que no tuvo esa dificultad y que de por sí se le facilita, como lo dice el Señor. Él dice que qué maravilla que su pueblo lo siga y que estudien y enseñen su Torá y que guarden su Shabbat. Excelente. Y dice, pero si un gentil al que yo no le di sacerdotes, no le di templo, no le di Torá, no le enseñé los mandamientos, viene y se despoja de todo eso que él era, de toda esa idolatría y de todo eso que él tenía, y entra con mi pueblo a entender la Torá y a guardar el Shabbat, a obedecer mis mandamientos, dice, para mí eso es preciosísimo, para mí eso es súper valioso, para mí eso es muy hermoso, y yo los tendré, los mimaré, los cuidaré, los haré uno con mi pueblo, les daré habitaciones especiales en mi reino y serán integrados y les daré nombre de, dice que algunos de ellos son como unos eunucos, pues porque no tenían como ese fruto, esa producción espiritual, y dice, y les daré un nombre mejor que el de hijos e hijas, y no tendrán lamento ni preocupación de quejarse, de ser eunucos, de ser gente con descendencia, porque les daré mejor, mucho mejor que la descendencia. Entonces, pues nosotros sabemos que en Dios no hay injusticia, que Dios valora a todos y las condiciones y las circunstancias de todos, y que todos pues tenemos que estar agradecidos porque finalmente para cada uno es por misericordia y no es por capacidad personal de ninguno. Padre, toda rabá, por tus bondades, por tu generosidad, por tu paciencia, por este nuevo capítulo que podemos mirar, que nos has permitido mirar de este libro de Yohanan, y cómo todo esto tiene una relación, una coherencia, un engranaje con todo lo demás que nos has regalado en todos estos días para reflexionar, para estudiar, para aprender. Padre, por favor, abre nuestras mentes, abre nuestra comprensión, que sea el entendimiento venido a nosotros directamente de tu Rúa, directamente del trono celestial, de este consolador que Yeshua ha dejado para que nos recuerde todas estas palabras que están escritas, todas estas enseñanzas, y también nos dé esa comprensión, ese entendimiento, que poco a poco a través de la vida, de la experiencia, hemos ido entendiendo diferentes detallitos hasta llegar a ahora donde tenemos una mayor claridad y sabemos que todavía la completa obediencia y comprensión está por darse, y solamente será en esa totalidad cuando se ve ese milagro, esa glorificación, que mientras tanto nuestros nombres estén inscritos
en el libro de la vida, o sea, esa llenura de su rúa, de su presencia, desde ahora y para la eternidad, Padre. Le clamamos, le suplicamos, le pedimos que nos ayude a estas celebraciones de Pesa que se nos acercan, que lo podamos hacer honestamente, sinceramente, humildemente, humillados y habiéndonos evaluado, habiéndonos corregido delante de su presencia, habiendo venido en arrepentimiento, en solicitud de perdón, perdonándonos unos a otros, para que esta participación de esta cena, de este cuerpo, de esta sangre, sean para vida, para shalom, para redención, para esa vida eterna, para esa semilla de la vida, sea más afirmada y más abundante en cada uno de nosotros, dentro de cada uno de nosotros, además de estar con nosotros y en medio de nosotros. Padre, toda rabá, amén, amén. 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 Rabá,
Amén, amén. 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 Amén, amén.
améndrame, 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 améndrame,
Amén, amén. 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 Amén,